bienvenidas y bienvenidos al podcast Historias Felices y Tristes de Occidente, del historiador Adriano Rivadeneira y el compositor y productor musical Dario Turbé, basado en la investigación y las clases y conferencias del profesor Alessandro Barbero. En el episodio de hoy contaremos cómo estalló la Segunda Guerra Mundial. Se ha escrito, y no es un error, que en realidad la Segunda Guerra Mundial estalló en 1919, cuando se firmó el Tratado de Versalles, aquel tratado que puso fin a la Primera Guerra Mundial, creando una infinidad de insatisfacción y frustraciones en muchos países, incluso en algunos países que ganaron esa guerra, como Italia, que fue aliada de los vencedores y anexó varios territorios a su favor. Ahí se habló siempre de una victoria mutilada. Imaginemos lo que ocurrió en los países que perdieron. En Alemania, por ejemplo, que perdió la guerra y salió del Tratado de Versalles frustrada y con la sensación de haber sufrido una enorme injusticia. ¿Qué injusticia? Primero que nada, Alemania tuvo que cederle una enorme porción de su territorio a un nuevo país, porque el Tratado de Versalles estableció el nacimiento de varios países nuevos. Alemania le cedió una porción gigante de su territorio a uno de estos nuevos países, Polonia. Y ese territorio que cedió estaba habitado en su mayoría por alemanes. Además, en ese trozo de territorio gigantesco existía una ciudad que todavía existe, Gdansk o Danzig, una ciudad importantísima, un gran puerto alemán en el mar Báltico. Y esta ciudad se encuentra exactamente en la frontera entre este nuevo país, Polonia, y Alemania. Ambos países reivindican esta ciudad. Los vencedores en Versalles deciden que será una ciudad libre, independiente, ni polaca ni alemana. La ciudad de Danzig, como dijimos, es una ciudad habitada completamente por alemanes, que querría ser parte de Alemania, pero no los dejan. Por esta razón, en Alemania, tras el Tratado de Versalles, nace un enorme movimiento de opinión pública que reivindica la ciudad. Además, se generaron otros problemas muy graves que empezaron tras el colapso del Imperio de Austria y Hungría, del cual nacieron muchos nuevos estados. Austria, por ejemplo, Hungría, Checoslovaquia, cada uno de estos con su set de problemas. Austria es un país muy pequeño y habitado totalmente por alemanes, y la mayoría de ellos dicen, en el fondo, que visto cómo acabó el imperio, deberían ser parte de Alemania. O sea, eran alemanes que se sentían alemanes. Pero los vencedores de la Primera Guerra Mundial no quisieron e impusieron que Austria fuera independiente. Está Checoslovaquia también, el país de los checos y de los eslovacos. Y en esas regiones, en los tiempos del imperio, vivían muchos alemanes, o sea, ciudadanos austriacos que hablaban alemán, y que ahora, de un día para otro, se transformaron en ciudadanos checoslovacos, y ellos no se sienten checoslovacos. Entonces tenemos estos problemas, creados por el Tratado de Versalles, y que en el fondo son problemas comprensibles, son problemas de minorías y mayorías étnicas en el extranjero. En este contexto, Alemania tiene una serie de exigencias y reivindicaciones hacia Austria, porque son todos alemanes en el fondo, hacia Danzig, porque es una ciudad alemana, hacia Checoslovaquia, porque los alemanes que viven ahí se sienten discriminados. En 1933, el Partido Nacional Socialista de Alemania, el partido nazi, gana las elecciones y Adolf Hitler se transforma en el canciller. Y Hitler tiene un grandioso programa electoral que incluye muchas reformas. Pero lo que los alemanes quizás sienten más es que es necesario revisar y cambiar el Tratado de Versalles, reformar el nuevo continente europeo que surge tras el tratado.
porque para los alemanes es una Europa injusta. Este es el discurso alemán. La historia de cómo estalló la Segunda Guerra Mundial es en el fondo la historia de una doble ilusión. La primera es la de las grandes democracias europeas, Inglaterra y Francia sobre todo, que creían posible dar ciertas concesiones a Hitler, porque en fondo Hitler tenía razón sobre alguno de estos temas. La ilusión que negociando, encontrando soluciones diplomáticas, sin causar demasiado ruido, se podía evitar otro conflicto armado. La otra ilusión es la de Hitler, el cual cree que es posible hacerse con todo lo que le quitaron a Alemania y adquirir algo más también, y transformar nuevamente a Alemania en la mayor potencia de Europa, sin que nadie los moleste o se oponga en serio. El 19 de noviembre de 1937, el ministro de Exteriores inglés, Lord Halifax, viaja a Berlín y se encuentra con Hitler. Y durante esta reunión, Lord Halifax le expresa al Führer su simpatía por las reivindicaciones alemanas. Porque en Inglaterra ya existe una generación de clase dirigente, de élite, que admite que en Versailles se exageró un poco y que Alemania sufrió una injusticia. Que en el fondo se puede entender que los alemanes pidan lo que piden. Y le dice que, con calma, se pueden modificar ciertas situaciones. La condición es que se haga todo de manera pacífica y tranquila. Lord Halifax, además, le dice otra cosa a Hitler, y cito: Alemania es el baluarte de Europa contra los bolcheviques. Porque no podemos olvidar, para entender cómo razonan estas personas en aquellos años, que existe este gigantesco leviatán que es la Unión Soviética, y todos los europeos democráticos le tienen miedo. En 1937, en la Unión Soviética, gobierna Stalin. Y nosotros sabemos que Stalin ya había abandonado hace rato el sueño de una revolución comunista mundial, pero ellos no lo sabían. Para los políticos occidentales, la Unión Soviética sigue siendo el país ni siquiera de los comunistas, sino de los bolcheviques, revolucionarios peligrosísimos. Y por lo cual es un país que hay que mantener lo más lejos posible de las relaciones europeas. En ese contexto, la Alemania de Herr Hitler, porque así lo llamaban los políticos ingleses, Herr Hitler, con su anticomunismo extremo, con sus campos de concentración donde fueron depositados todos los comunistas alemanes que fue posible, más allá de todo, es un país muy útil. Así se razona en Inglaterra. En Francia también razonan así. País donde existe un poderoso partido comunista, por lo demás, un potentísimo partido socialista también, donde hay un gobierno de izquierda, el Frente Popular se llamaba, el Front Populaire. En Francia, las élites estaban muy asustadas con este Front Populaire, que había creado muchas ilusiones entre las clases obreras, trabajadoras y los campesinos también. Y los industriales, los curas y los militares, si tenían que elegir entre un gobierno comunista y uno autoritario de derecha, bueno, lo que se dice en el fondo es que es mejor Hitler que Stalin. Es el eslogan de las élites francesas de esos días. En este contexto y con este clima político, Hitler intuye que es posible hacer cosas. Es suficiente esperar el momento apropiado. Se ha discutido mucho de si Hitler había decidido todo desde un comienzo hasta la invasión de Polonia con un soundtrack de gloria wagneriana, o si se había adaptado a los momentos cambiantes de este periodo. Hitler no solo supo esperar las oportunidades, fue capaz de crearlas también. En los documentos que fueron de a poco saliendo a la luz, se muestra cómo fue evidente este hecho. Hitler creó los contextos y las situaciones para hacer lo que hizo. Y comenzó todo en Austria. Austria es un país alemán, por lo cual en Austria hay un partido nazi que querría que Austria se uniera a Alemania. En un momento, Hitler le da chipe libre a los nazistas austriacos y empiezan la violencia política, los atentados, el sabotaje, el desorden social. Y en marzo de 1938, 4 meses después de la visita de Lord Halifax a Berlín, el partido nazi de Viena realiza un golpe de Estado e invita a las tropas alemanas
para que entren a Austria y mantengan el orden público. El 12 de marzo de 1938, las tropas alemanas entran al país. Se llamó el Anschluss, la anexión. Y aquí un cagüín verificado. Ese 12 de marzo, el ejército alemán estaba tan impreparado a la guerra que el 70% de los vehículos militares alemanes que se dirigen hacia Austria dejan de funcionar antes de entrar a Viena. En Europa nadie reacciona. En Austria el clima es de entusiasmo general. Se hace un plebiscito que aprueba con un 99% la anexión a Alemania. El cardenal de Viena, Hünitzer, declara, y cito: «El país debería darle las gracias a Dios por el nuevo gobierno que nos salvó de la amenaza comunista». Y Hitler anota: «Anexé a Austria y nadie hizo nada». Pasan pocos días, todavía estamos en marzo del 38, y Hitler manda a llamar al líder de los nazistas checoslovacos, porque en Checoslovaquia, entre la minoría de alemanes que viven en ese país, también existe un partido nazi. Y aquí lo mismo que en Austria, Hitler le da chipe libre a los nazis checoslovacos para que comiencen una campaña de agitación política, manifestaciones, desorden, terrorismo. La prensa alemana empieza una campaña durísima, sosteniendo que los alemanes en Checoslovaquia son oprimidos, que son una minoría discriminada, que la policía checoslovaca arresta ilegalmente a los alemanes, que violan a las alemanas, que tal cosa no se puede soportar. Los embajadores ingleses en Berlín y Praga dicen que en el fondo los alemanes no están equivocados, que se puede entender que Alemania proteste y llame la atención sobre este tema, que el gobierno checoslovaco debería tener una mejor disposición hacia Alemania sobre este tema y debería concederle cosas a Hitler. Hay un solo país en ese momento, cuando los nazis empiezan a hacer el mismo juego que en Austria, que toma una posición pública y dice: es necesario que todas las potencias se sienten y se pongan de acuerdo para darle garantías a este pequeño país, a Checoslovaquia. Y ese país es la Unión Soviética. Por supuesto, nadie la considera, porque es un país comunista, está afuera del juego. El embajador inglés en Moscú, en esas semanas, envía un informe a su país en el que dice, y cito: «La Unión Soviética se puede considerar afuera de la política europea». Y uno aquí se da cuenta, lo que se demoran los políticos europeos en darse cuenta cómo cambian las cosas. Ellos siguen hablando de la política europea, como si los actores políticos fueran solo Francia, Inglaterra y Alemania. Todos fingen que Estados Unidos, Japón y la Unión Soviética no existen, pero veremos que sí existen. Durante meses se sigue así, con Checoslovaquia en el caos total, y la prensa alemana que arma docenas de artículos sobre los sufrimientos de los alemanes en ese país. Inglaterra y Francia le piden al gobierno checoslovaco que le conceda algo a Hitler, lo antes posible, antes que estalle un conflicto armado. En septiembre del 38, la situación es tan grave que los ingleses y los franceses llegan a la conclusión que es necesario obligar a Checoslovaquia a darle el gusto a Hitler. Hay que inventar algo. Ellos la llaman conferencia. ¿Qué hacemos para que Hitler acepte una negociación? ¿Qué hacemos para que Herr Hitler acepte la conferencia? Hablemos con Mussolini. Son tan amigos. Los ingleses y los franceses le piden ayuda a Benito Mussolini para que le pregunte a Hitler si está dispuesto a que se encuentren todos juntos y se pongan de acuerdo sobre las reivindicaciones alemanas en Checoslovaquia. Hitler está de acuerdo. El 29 y 30 de septiembre de 1938 se escribe aquella página que se considera como uno de los momentos bajos de la política europea, aunque por lo menos 2 de los 4 protagonistas que estaban ahí fueron de buena fe. La conferencia de Múnich. En dicha conferencia se encuentran Hitler, Mussolini, el primer ministro inglés Chamberlain y el primer ministro francés Daladier. Por lo menos Chamberlain y Daladier tienen buenas intenciones. Es difícil tener dudas sobre esto, porque ellos dos tienen una sola pesadilla, como toda la generación que vivió la Primera Guerra Mundial. Nunca más una guerra, a ningún costo, o si se prefiere, la paz a cualquier costo. En el fondo,
Si Checoslovaquia tuviera que cederle territorio a Hitler, es mejor eso. Entonces la conferencia de Múnich se trata de Alemania, Italia, Inglaterra y Francia que se reúnen para decidir qué pedazo de Checoslovaquia será cedido a Alemania. Los checoslovacos están esperando afuera de la puerta lo que se decidirá. Y se decide lo siguiente. Todo el territorio habitado por alemanes en Checoslovaquia es cedido a Alemania. Y Hitler anota: no solo no me obstaculizaron, sino que me ayudaron a obtener un pedazo de este país. Y aquí uno podría decir que es increíble que políticos de alto nivel pudieran dejar que algo así pasara. Evidentemente no entendieron lo que estaba ocurriendo. Chamberlain, de hecho, vuelve a Londres y mientras baja la escalerita del avión, muestra el papel con los acuerdos firmados en Múnich. Ahí están los fotógrafos, la gente alrededor, y Chamberlain muestra su papel y da un discurso. Y cito: el arreglo del problema checoslovaco que acabamos de alcanzar, según mi opinión, es solo el comienzo de un arreglo más amplio, en el cual toda Europa encontrará la paz. Esta mañana tuve otro encuentro con el canciller alemán, Herr Hitler, y aquí les traigo el pacto que lleva su firma y la mía. Nosotros consideramos este acuerdo firmado anoche como el símbolo del deseo de nuestros dos pueblos de nunca más ir a una guerra el uno contra el otro. Queridos amigos, el primer ministro británico regresó de Alemania trayendo la paz con honor. Yo creo que será la paz para nuestro tiempo. Vayan a casa y duerman sueños tranquilos. Faltan 11 meses para que estalle la Segunda Guerra Mundial. Esta política del primer ministro inglés Chamberlain tiene un nombre que por décadas será considerado por el dialecto político de los británicos como un algo sucio: appeasement, o sea, la paz o la pacificación. Lo tristemente irónico de todo esto es que estos políticos estaban dispuestos a todo para evitar la guerra, y el resultado fue que estalló la guerra. Hay que subrayar también que Hitler era habilísimo a engañar los que tenía delante. De hecho, Chamberlain volvió de Múnich diciendo también: Hitler me garantizó que esta es la última de sus ambiciones territoriales en Europa. Pero no solo Francia e Inglaterra se creen el cuento de Herr Hitler. Mussolini también se lo cree. Y los que más se lo creen son los polacos. Polonia, que será la primera víctima cuando estallara la guerra, al terminar la conferencia de Múnich, invade un pedacito de Checoslovaquia. Así nomás, como para darse el gusto. Polonia es un país gobernado por los coroneles, como se les dice. Una pseudodemocracia, militarista y autoritaria, anticomunista al máximo posible. En ese momento los polacos creen que pueden instaurar una amistad con Hitler. Somos anticomunistas todos y nadie es más anticomunista que Polonia. En esos meses, entre el 38 y el 39, los polacos creen ser amigos de Hitler. El 30 de enero de 1939, faltando 7 meses a la guerra, Hitler da un discurso en el Reichstag, en el Parlamento de Alemania, y cito: la amistad entre Alemania y Polonia es uno de los factores que le da mayor seguridad a nuestro continente europeo. El ministro de Exteriores polaco, Beck, va a Berlín esos mismos días y le cuenta a los alemanes que Polonia estaría pensando expandirse un poquito hacia la Unión Soviética, ocupar un pedacito de Ucrania. Hay minorías polacas ahí. Quizás algún día se podría conversar este tema. Mientras que se hacen estos lindos discursos, entre enero y marzo del 39, Checoslovaquia colapsa. Perdió todos los territorios habitados por alemanes, perdió la mayor parte de su industria, perdió sus fortificaciones de frontera. En este momento, Eslovaquia declara que quiere ser independiente. Es una historia antigua y hoy en día es así, son dos países, República Checa y Eslovaquia. Además, Hungría está por invadirlos y en ese momento, Herr Hitler decide liquidar el problema. El 14 de marzo de 1939, Hitler le ordena al presidente checoslovaco Emil Bácha ir a verlo a Berlín. El presidente checoslovaco obedece. Llega a Berlín y al amanecer del 15 de marzo, Hitler le cuenta que el ejército alemán está entrando a su país para mantener el orden. Además le pasa un papel en el cual se cuenta que fue el mismo presidente Bácha
quien le pidió a Hitler su intervención. Y después le dice que si no firma, Praga será destruida por la Fuerza Aérea de Alemania, la Luftwaffe. Lo primero que sucede es que al presidente Baja le da un infarto. Y mientras los médicos lo mantienen con vida, firma el papel. Ese mismo día, el 15 de marzo, Alemania invade Checoslovaquia. En el mundo nadie interviene. Y Hitler vuelve a anotar: tampoco esta vez me dijeron nada. Pero por fin hay un pero. Chamberlain empieza a intuir que quizás no se puede confiar en Hitler después de todo. 2 días más tarde, Chamberlain da un discurso en la Cámara de los Comunes, el 17 de marzo de 1939. Y cito: ¿pero no se nos ocurre inevitablemente esta pregunta? ¿Pero si es tan fácil dar buenas razones para ignorar garantías entregadas de manera tan solemne tantas veces? ¿Qué grado de confianza deberíamos tener respecto a otras garantías que nos llegarán desde ese mismo lugar? ¿Será este el último ataque contra un pequeño país o seguirán otros? ¿No será este quizás un paso en la dirección de un intento de dominar el mundo por la fuerza? Quizás Chamberlain anhelaba que alguien llegara y le dijera: no, quédate tranquilo, no pasará eso. Pero esta duda empieza a circular. Y la duda encuentra respuesta inmediata. Los alemanes invadieron Checoslovaquia el 15 de marzo. 11 días después, el 26 de marzo, Hitler le presenta a los polacos un documento en el cual exige que se le permita anexar la ciudad libre de Danzig. Los polacos rechazan. Hitler habla en el Reichstag, en el Parlamento, a finales de abril de 1939. Cabe decir que en ese mismo lugar, 3 meses antes de este discurso, Hitler había hecho ese que ya citamos, en que decía que la amistad entre Alemania y Polonia era maravillosa para los europeos. Cito el discurso, 3 meses después, en el mismo lugar. Este de Danzig es quizás el problema más doloroso para Alemania. Yo pensaba que su solución pacífica habría ayudado a relajar definitivamente la tensión en Europa. El gobierno polaco rechazó mi oferta. Siento mucho la actitud incomprensible de este gobierno polaco. Desde ese instante, en la frontera entre Danzig y Polonia empiezan los accidentes, los disparos y los atentados. En la ciudad libre se forman milicias nazistas. En las salidas de la ciudad hay soldados polacos de frontera, se disparan todos los días. Pero hay otro pero. Los gobiernos de Inglaterra y Francia empiezan por fin a pensar que es necesario hacer algo al respecto. ¿Qué se puede hacer? Francia e Inglaterra le proponen a Polonia una alianza. De hecho, Chamberlain da un paso adelante y le garantiza a Polonia que aunque el tratado no esté firmado y listo, si Polonia fuera atacada por alguien, quizás por quién, pero alguien, Inglaterra y Francia están listas para defenderla. Y uno ahora, sabiendo todo eso y todo lo que pasó después, podría decir finalmente se movieron. Pero en la época, explicarle algo así a la población y a la opinión pública era algo muy complejo. De hecho, en los diarios ingleses y franceses empiezan a salir titulares como Danzig, y nosotros deberíamos ir a la guerra por Danzig. Otro titular que sale en el London Post: ¿morir por Danzig? ¡No! De todas maneras, Inglaterra y Francia, con valentía, le entregan fuerte garantía de seguridad a Polonia. Y hacen otra cosa también, algo inaudito para la época. Empiezan a explorar la posibilidad de armar algún tipo de acuerdo con la Unión Soviética. Y empieza una negociación secreta que durará muchos meses para ver si se puede armar un acuerdo militar en defensa de Polonia. La historia de esta negociación es triste y depresiva. Uno podría pensar, ojalá lo hubieran hecho este acuerdo. Y en cambio se nota que no confían los unos en los otros. Pero el dato objetivo es el siguiente. Es un dato claro, basado en los telegramas que se enviaron esos días. Cada una de las propuestas que los ingleses y franceses le hacen a los soviéticos encuentran respuesta al día siguiente. Pasan varias semanas y finalmente los anglo-franceses dan el paso siguiente. Los soviéticos siguen respondiendo al día siguiente y siguen así, con esta negociación lenta que se arrastra. Stalin decide que no puede confiar.
que no se puede arriesgar a eso. Y mientras sucede esta negociación, Stalin le escribe a los alemanes que aunque sus países sean enemigos, uno comunista y el otro nazi, tienen intereses comerciales comunes y quizás se podría armar un acuerdo comercial, por ejemplo. No sería una mala idea. A los nazis les encanta la idea. Y durante todo ese verano, Stalin, sin que nadie lo sepa, está negociando al mismo tiempo con Inglaterra y Francia en una mesa y con Alemania en la otra. ¿Qué ocurre en Italia? Italia es el mejor amigo de Alemania. El 22 de mayo de 1939 firman el Pacto de Acero, generando un gigantesco entusiasmo periodístico. Cito uno de los titulares: la amistad entre dos pueblos indefectibles. En la realidad Mussolini está preocupado, muy preocupado, porque los nazis le garantizaron que no quieren una guerra europea, pero el dictador italiano ya no está tan seguro y tiene miedo, porque Italia no tiene recursos. En esos años, Italia realizó una guerra en Etiopía y participó muy activamente en la Guerra Civil Española, y de ambos conflictos Italia salió vencedora. Etiopía se transformó en una de las pocas colonias italianas en África, y en España ganaron el franquismo y el fascismo. Pero las guerras cuestan cifras aterradoras. En la economía italiana, después de estas dos guerras, hay un hoyo muy profundo. No hay plata, no hay una lira, como se dice allá. Sobre todo, no hay plata para renovar los armamentos. Y hay un dato general sobre la época. Como todos entendieron esta onda, todos los países están experimentando con armas nuevas. Nuevos aviones de guerra como el Spitfire, nuevos tanques como los Tiger, y los armamentos que estaban buenos, por ejemplo en el 35, ya no son suficientemente buenos en el 39. Y el único país importante que no tiene dinero para renovar armamentos es Italia, y Mussolini lo sabe. A veces prefiere olvidarlo, pero lo sabe, y en ese verano de 1939 tiene solo una preocupación: que a los alemanes no se les ocurra empezar una guerra. Los primeros días de agosto de 1939, Galeazzo Ciano, el ministro de Exteriores italiano, yerno de Mussolini, que será fusilado como fascista, anota en su diario, y cito: llegó el momento de ver cómo están las cosas en realidad. Esta partida es demasiado importante. Por lo cual Ciano vuela a Alemania. El 11 de agosto se encuentra con el ministro de Exteriores alemán, von Ribbentrop, y Ciano va a este encuentro para explicarle a su colega alemán que una guerra en ese momento sería una locura, que hay que evitarla a toda costa. Pero Ciano no puede ser tan directo. Entonces le pregunta a von Ribbentrop, y cito: ¿todo este cuento que están armando con Polonia es porque quieren Danzig? Y von Ribbentrop le responde: ya no. Es tarde para eso. Queremos la guerra. Están en una fiesta, con las copas de champaña en las manos, vestidos de smoking. Y Ciano querría contarle a sus colaboradores y superiores que se encuentran ahí lo que le acaba de decir el ministro alemán, pero están en la fiesta. Todo esto Ciano lo escribe en su diario, que es una fuente inestimable de esta etapa. Ciano de ahí un rato pasa al lado de uno de sus colaboradores y le susurra a la oreja: se arma la mocha. Después habla de nuevo con von Ribbentrop y el alemán le dice, y cito: sí, tú tranquilo, tendremos una guerra con Polonia, ya está decidido, aplastaremos Polonia. Y Ciano: ¿pero cómo lo harán con Inglaterra y Francia? Y von Ribbentrop: verán, no te preocupes, no os harán intervenir. La apuesta, como en 1914, para los que escucharon el episodio sobre la Primera Guerra Mundial. Y como sabemos, la historia se repite, primero tragedia y después farsa. Esta vez hacen la apuesta en serio. Von Ribbentrop le propone a Ciano: si los ingleses intervienen, yo te regalo una colección de armas antiguas alemanas. Si no intervienen, ustedes nos regalan un hermoso cuadro italiano del Renacimiento. Pero verás, ganaré yo. No se meterán. Termina el carrete, hacen un salud y Ciano vuelve con sus colaboradores al hotel.
Quiere contarle todo a su equipo, pero se le ocurre que los alemanes podrían haber instalado micrófonos para escucharlos. Se encierran en el baño y Chano le cuenta a todos que los alemanes ya decidieron que harán una guerra con Polonia. Y aquí empezamos la cuenta atrás. 12 de agosto, pleno verano, llega a Moscú un equipo de anglo-franceses después de meses de negociación. Los soviéticos no están contentos. La delegación está formada por un almirante inglés y un general francés, o sea, personajes de segundo plano. Y los soviéticos le preguntan a ambos, ¿tienen plenos poderes para firmar un acuerdo? Y hay que entender que en la época, no obstante existieran el telégrafo, el teléfono, los aviones, o sea, medios de comunicación avanzados, para firmar un acuerdo político de cualquier tipo, era fundamental tener in situ alguien que tuviera poder de firma. Estos dos militares no tenían plenos poderes para firmar acuerdos. Los soviéticos, como dijimos, no están contentos de esto. Esa misma tarde llega un telegrama de Stalin a Berlín, y cito, «Sería muy bueno que von Ribbentrop viniera a Moscú lo antes posible». Domingo, 13 de agosto. Hitler llama por teléfono a su amigo Mussolini y le cuenta, «Es como te lo contaron. Tendremos una guerra con Polonia. Al primer accidente atacamos. Y te cuento que mis generales me informaron que para acabar con Polonia necesitamos 1 mes y medio, 6 semanas máximo. Porque en Polonia, a mitad de octubre, todo se hace difícil, por el barro, por el frío, por lo cual hay que acabar antes, lo antes posible. Necesitamos 1 mes y medio, así que a finales de agosto atacaremos». Mussolini y los suyos están consternados, y Chano anota en su diario, «No se engañaron y mintieron». Lunes 14 de agosto, Festival de Salisburgo. Hitler asiste al rapto en el Serrallo de Mozart. Ese día sigue la negociación de los soviéticos con los anglo-franceses. La Unión Soviética exige que se hagan las cosas en serio. Hagamos un pacto para defender Polonia. Pero piden también que los polacos, de entrar en guerra con Alemania, dejen entrar tropas soviéticas en territorio polaco. No sabemos si los soviéticos ya estaban pensando en devorarse a Polonia o no. Pero esta es la propuesta. ¿Qué responden estos dos personajes de segundo plano? Dan una respuesta de segundo plano. No podemos firmar este acuerdo. Tenemos que ir a París y Londres con la propuesta y esperar. Ese mismo 14 de agosto, von Ribbentrop decide que la invitación soviética es una buena idea e irá. 15 de agosto, el general francés, este personaje de segundo plano, informa al gobierno que los soviéticos quieren la garantía de que en caso de guerra los soldados soviéticos pueden entrar a Polonia para defenderla. Hay que preguntarle a los polacos. El ministro de Exteriores francés, Bonnet, busca al embajador polaco, pero no lo encuentra. ¿Dónde está el embajador polaco el 15 de agosto? Es pleno verano. Está en la playa. Lo encuentran. El embajador vuelve a París y Bonnet le pregunta, ¿le concederían el ingreso a los soviéticos en caso de guerra? Y el embajador responde, tengo que preguntar en Varsovia, pero apuesto que no aceptarán, porque tenemos más miedo de los soviéticos que de los alemanes. Bonnet le dice, puede ser, pero nosotros sabemos con certeza que Hitler dijo que aniquilará a Polonia en 3 semanas. El embajador polaco responde, y es una respuesta que dice mucho sobre el clima que había en Polonia. Será Polonia la que invadirá Alemania, desde los primeros días. Miércoles 16 de agosto. Von Ribbentrop manda un telegrama a Moscú. Voy en camino. Es la primera vez que ponen por escrito que se hará este viaje para firmar un acuerdo. En Berlín, los alemanes están empezando a preocuparse por un detalle. Y como en la Primera Guerra Mundial, se preguntan, ¿qué hará Inglaterra si invadimos Polonia? Por lo cual, los nazis mandan a llamar al embajador inglés en Berlín y le preguntan, y cito, ustedes no apoyan a Polonia, ¿verdad? ¿Se dan cuenta lo locos que están los polacos? El embajador inglés responde que si los alemanes creen eso, tienen una idea equivocada de Inglaterra, que no entendieron nada de la mentalidad británica y que no cabe duda alguna que si Polonia será atacada, Inglaterra intervendrá.
Jueves 17 de agosto. En la frontera entre Polonia y Alemania se multiplican los accidentes, disparos, asesinatos y atentados. La prensa alemana arma una campaña comunicacional contra los polacos, como lo que hicieron en Checoslovaquia. Terror polaco contra la minoría alemana. Arrestos arbitrarios, asesinatos arbitrarios de matriz racista. Viernes 18 de agosto. Mussolini y Chano están aterrados porque Italia no está lista para la guerra. Pero la línea oficial que la prensa maneja es exactamente contraria. Acaban de formar el Pacto de Acero. La prensa fascista tiene una línea. En este conflicto tienen razón los alemanes. Cito algunos titulares del mayor periódico italiano, el Corriere della Sera. Las responsabilidades son de las democracias que le prestan apoyo a la arrogancia polaca. La incalculable firmeza de Alemania contra la violencia enmascarada de manera hipócrita por los demócratas. Demócratas y democracia en Italia en esa época eran palabras feas. Ese día el gobierno polaco debe decidirse a aceptar la alianza con la Unión Soviética. Los polacos dicen no. No tenemos pactos militares con la Unión Soviética y no queremos tenerlos. Mientras se negociaba, se hizo muy famosa la frase de un general polaco, y me gustaría citarla. Con Alemania podríamos perder nuestra libertad, pero con los rusos perderemos nuestra alma. El acuerdo no se cierra. Sábado 19 de agosto. Llega a Moscú la noticia del fracaso de las negociaciones con los polacos. El ministro de Exteriores soviético, Molotov, le pide a los alemanes que se apuren a venir a verlos. Le piden una cita para el 26 o 27 de agosto. Domingo 20. Telegrama de Hitler a Stalin. Consideremos, por un segundo, que es la primera vez en toda la historia que un líder occidental le escribe personalmente a un jefe de gobierno soviético. Hasta ese momento era como si la Unión Soviética no hubiese existido. Le escribe, y cito, «Estoy contento que hayan aceptado un encuentro con Ribbentrop. ¿Pero por qué el 26 o 27? Encontrémonos antes, el 22 o el 23». Lunes 21 de agosto. Mussolini y Chano intentan encontrar una manera para evitar la guerra. Se les ocurre otra conferencia, como la del año anterior. Otra en Múnich, esta vez internacional, donde ponerse todos de acuerdo. Le mandan un telegrama a Berlín, muy temprano esa mañana. Se ponen en contacto con el ministro de Exteriores von Ribbentrop para proponerle esta idea brillante. Cito del diario de Galeazzo Chano. Fue imposible encontrar a von Ribbentrop en la mañana. Lo llamamos todo el día. A las 5 de la tarde contesta el teléfono y dice, «Ahora no puedo hablar de estas cosas. Estoy esperando un mensaje importante de Moscú». Ese 21 de agosto, Stalin recibe el telegrama de Herr Hitler a las 15 horas. A las 17, Stalin responde, «Veámonos. Von Ribbentrop puede venir a Moscú pasado mañana, el 23, y firmamos un pacto de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética». Hay que detenerse aquí un segundo. Es una de esas decisiones que contribuyeron a que las cosas sucedieran como sucedieron. Un momento crucial de esta historia. Hay que ser muy claros en eso. Y yo aquí querría dar mi humilde opinión personal. Hace muchos años nos han estado lavando un poco el cerebro, diciéndonos que los totalitarismos fueron todos iguales, que la Unión Soviética de Stalin y la Alemania de Hitler, la España de Franco y la Italia de Mussolini eran más o menos lo mismo, y que por ende el acuerdo que alcanzaron esos días era natural, o quizás obvio. La realidad es que para las personas de esa época fue un shock inmenso, porque la Alemania nazi y la Unión Soviética comunista parecen los países más enemigos que existen, y lo son. Y este acuerdo es una prueba concreta del cinismo y la astucia y frialdad estratégica de los nazis y los soviéticos. El mundo de ese entonces se congeló por un segundo. Stalin, en el fondo, consideró la posición de los ingleses y franceses como muy tibia, indecisa y sin espina dorsal. Entonces hizo ese mismo acuerdo, pero con los nazis. Y aquí otro pedacito de contexto de esos días. Stalin decide este acuerdo por otra razón también.
un particular en realidad, que muy pocos conocen. Esos meses, la Unión Soviética está peleando una guerra secreta, no declarada, contra Japón, en Mongolia. Mongolia, en esa época, era una república comunista, bajo protección soviética, que tiene una frontera directa con la región del Manchukuo chino, ocupado por el Imperio japonés. Y en ese verano de 1939, ahí se está peleando una guerra muy violenta, con enteros cuerpos de armada en el esfuerzo bélico, y que ambos países que pelean decidieron no contarla al mundo. De hecho, los gobiernos japonés y soviéticos se pusieron de acuerdo sobre eso, y nadie supo nunca esta realidad. En el mundo se estaban preocupando de otras cosas también, no de la frontera entre Mongolia y la región de Manchuria en China. Esta guerra la ganarán los soviéticos, bajo el mando de un general que será famoso porque entrará a Berlín en el 45, Zhukov. Esto está sucediendo esos mismos días. El ataque de Zhukov empieza el 20 de agosto. El 21 de agosto se estaba peleando todavía, cuando Stalin decide tener la necesidad de seguridad en el frente occidental y firma este pacto con la Alemania nazi. Por esta razón, al otro lado está en guerra con Japón. La noticia del acuerdo entre Alemania y la Unión Soviética se hace pública al día siguiente. Todo el mundo queda boca abierta. Cito del diario de Galeazzo Ciano una frase que deja bastante claro el nivel moral del régimen fascista en Italia. Debemos saber esperar y estar listos para llevarnos nuestra parte del botín. Martes 22 de agosto. Hitler se reúne con sus generales y les dice: el momento es bueno, la guerra debe empezar lo antes posible, mientras que esté vivo yo, porque nunca más habrá un líder en Alemania con mi poder y mi séquito. Pero yo puedo morir en cualquier momento. Un traidor me podría matar, o un idiota. Y aquí una paréntesis. Esta es la cultura política de Hitler, ligada por supuesto a la violencia política y los asesinatos políticos. Es normal, es algo que puede pasar, en la época además en general. Era algo posible. Y Hitler prosigue. Y mientras que Mussolini esté vivo también, esta guerra hay que hacerla ya. Hitler, en ese momento, aún confía en su viejo amigo Mussolini, que por otra parte ya decidió que no participará en la guerra. Pero Hitler no lo sabe y todavía confía. Miércoles 23 y jueves 24 de agosto. Polonia empieza a ceder. Piensan que hacer un pacto con la Unión Soviética, o sea, con el diablo, quizás es una buena idea, pero es demasiado tarde. Von Ribbentrop vuela a Moscú y firma el pacto de no agresión con los rusos. Se hace público. Lo que no se hace público es el protocolo secreto firmado en ese acuerdo, en el cual la Unión Soviética y Alemania se ponen de acuerdo para dividirse Polonia. Hitler recibe al embajador inglés ese día y le habla de los horrores que los polacos cometen en contra de la minoría alemana. Hitler le cuenta de los muchos casos que supo de ciudadanos de origen alemán castrados por los polacos. El embajador inglés escribe a Londres, y cito: por pura casualidad, conocí a uno de estos casos. El alemán en cuestión era un violador y un violento, que fue tratado como merecía. Herr Hitler me contó de otros 5 casos más, y además me aseguró que esto de Polonia es lo último. Y me dijo: yo soy un artista, no un guerrero. Acabado esto de Polonia, me retiraré de la política y me dedicaré al arte. Viernes 25 de agosto. Hitler ordena el ataque para el día siguiente. Más tarde, ese mismo día, recibe una carta de Mussolini, en la cual por fin Mussolini le cuenta casi la verdad. Y cito: Italia no está lista para la guerra, pero podríamos estarlo si tuviéramos a disposición los recursos necesarios. Si Alemania nos pudiera garantizar los recursos, puntos suspensivos. Hitler no está contento, pero muerde el anzuelo y decide atrasar el ataque. Y le pregunta a su colega: ¿qué materias primas les sirven? Sábado 26 de agosto. Por suerte, en medio de todo este desastre, existe el espacio de la comedia. Mussolini le ordena a todo el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas que se reúnan y redacten la lista de cosas que hay que pedirle a Alemania.
Chano, el ministro de Exteriores, se encuentra con los generales en un pasillo y les dice: redacten esta lista sin ningún criminal optimismo. Esto significa, por supuesto, que pidan todo lo que se puedan. A continuación, la lista. 6 millones de toneladas de carbón, o sea, la producción italiana de 2 años. 2 millones de toneladas de acero, la producción italiana de 1 año. 7 millones de toneladas de aceites minerales, 1 millón de toneladas de madera, 150.000 toneladas de cobre, 220.000 toneladas de nitrato de sodio, 70.000 toneladas de sales de potasio, 25.000 toneladas de colofonia, 22.000 toneladas de goma, 18.000 toneladas de tolueno, 6.000 toneladas de esencia de aguarrás, 10.000 toneladas de plomo, 7.000 toneladas de estaño, 5.000 toneladas de níquel, 600 toneladas de molibdeno, 400 toneladas de titanio, 600 toneladas de tungsteno, 20 toneladas de circonio. Esta lista pasó a la historia como la lista del molibdeno. Se la mandan al embajador italiano en Berlín, Astólico, que se la lleva a von Ribbentrop, que observa la lista detenidamente y pregunta: ¿en cuánto tiempo les sirve todo esto? Un drama, porque al embajador Atólico no le dijeron nada, pero sabe improvisar. ¡Nos sirven ahora! Se calculó que eran necesarios 17.000 trenes para llevar todo ese material a Italia. Von Ribbentrop se reúne con Hitler y finalmente entienden que no pueden contar con Italia. Domingo 27 de agosto, en Alemania se introduce el racionamiento de los recursos y se empiezan a entregar las tarjetas para las canastas básicas a todos los ciudadanos. Lunes 28 de agosto, Inglaterra y Francia siguen creyendo que se puede presionar a Polonia para convencerlos a negociar. Vayan a preguntarle a Hitler qué quiere exactamente. Martes 29 de agosto, Italia impone la prohibición de circulación de vehículos privados y racionamiento en todos los restaurantes. En el menú puede haber solo un plato, carne o pescado, solo uno de los dos. El embajador inglés se reúne con Hitler para ver si se puede negociar a último momento. El embajador inglés manda su reporte a Londres. Y cito: Herr Hitler esta noche no fue simpático. Fue una reunión desagradable. Repitió constantemente que él desea la amistad con Inglaterra más que cualquier otra cosa, pero no puede sacrificar los intereses vitales de Alemania. Miércoles 30 de agosto. Se suspenden los mundiales de ciclismo. Italia requisa todo el café, que estará reservado solo para las Fuerzas Armadas. En Francia se suspende la circulación de los trenes. Transportan todos los animales del zoológico de Vincennes y en todas las capitales de Europa se empiezan a construir refugios subterráneos y se le da máscaras antigas a todos los civiles. Esto porque estaban todos seguros que la guerra habría empezado con terribles bombardeos en todas las ciudades, con gas. El ministro de Exteriores inglés, Lord Halifax, el mismo que le decía a Hitler que sus reivindicaciones eran legítimas, ese día le escribe al embajador inglés en Berlín: los alemanes quieren un diplomático polaco con plenos poderes hoy en Berlín. Y creo que eso es irracional, y deberían saberlo. El embajador inglés responde: le hice la misma observación a Herr Hitler anoche. Me respondió que se puede volar de Varsovia a Berlín en 1 hora y media. A estas alturas los ingleses, desesperados para que no estalle una guerra, empiezan a presionar al gobierno polaco. No provoquen más a los alemanes. Basta con estas campañas antialemanas en los periódicos. Manden ahora a alguien a Berlín con plenos poderes a negociar. El embajador inglés se reúne con von Ribbentrop y le dice: estamos haciendo lo posible con los polacos para que les den lo que quieren. Von Ribbentrop responde: me parece que los consejos de los ingleses hasta ahora han tenido malditamente poco efecto. El embajador inglés responde indignado: estoy impresionado que un ministro de Exteriores use un lenguaje similar. Otra comedia, esta vez de humor negro a la alemana. Von Ribbentrop le dice al embajador inglés: mira, tengo aquí la lista de cosas que necesitamos que Polonia nos garantice. El embajador inglés cuenta en un telegrama a Londres
lo que siguió a continuación. En ese momento, Herr von Ribbentrop empezó a leerme este enorme documento en alemán y súper rápido. Yo pensé que una vez terminado de contarme todo eso, me habría entregado el documento, por lo cual no puse mucha atención. Cuando terminó de leer se lo pedí, diciéndole que si eran las condiciones para evitar una guerra, yo se las llevaría directamente al gobierno polaco. Pero von Ribbentrop me dijo, no, ya es tarde, tenía que llegar ayer el enviado del gobierno polaco con plenos poderes. Y entonces le pregunté, ¿podrían entregárselo por lo menos al embajador polaco en Berlín? Y von Ribbentrop me respondió, jamás, no lo convocaremos jamás. Y yo le sugerí, ¿y si el embajador polaco pidiera ser convocado? Si lo pide él, en persona, quizás. El embajador inglés, que ya entendió que le están tomando el pelo, decide avisar a Londres. Esta reunión con von Ribbentrop fue la peor reunión de mi carrera. Durante toda la tarde, Herr von Ribbentrop imitó la peor versión de Herr Hitler. 31 de agosto. Hitler firma las órdenes de ataque contra Polonia para el 1 de septiembre, al día siguiente. Ese 31 de agosto, los polacos deciden, sin decirle nada a los ingleses, que enviarán su embajador a Berlín a pedir las condiciones para una negociación. Lipski, el embajador polaco, llega ante von Ribbentrop. Y von Ribbentrop le pregunta, ¿tiene usted plenos poderes para firmar? No, responde el embajador. Entonces no tenemos nada que hablar. Lo echan del edificio. Esa noche será el famoso incidente de Gleiwitz. El incidente de Gleiwitz es un hecho curioso, porque después de todo lo que contamos, uno no imaginaría que los alemanes necesitan un pretexto para declararle guerra a Polonia. En cambio, quieren un pretexto. Y el servicio secreto alemán, del comandante Heydrich, ya lo tenía listo. Reinhard Heydrich, el verdugo de Praga, como le pusieron, comandante famoso de las SS, que morirá por manos de partesanos checoslovacos, ya tenía un plan hace semanas. Gleiwitz es una ciudad alemana, en la frontera con Polonia. En esa ciudad hay una central de radio. Ahí están esperando 12 hombres de los servicios secretos alemanes con uniformes polacos y documentos polacos, listos para entrar en acción. La mañana del 31 de agosto es el momento. Heydrich le envía al comando el mensaje radio para el ataque. La abuela se murió. El comando entra en acción. Atacan la central de radio, vestidos de polacos, en Alemania. Disparan, se hacen con la radio, transmiten un mensaje delirante en polaco y se van, dejando atrás un muerto con uniforme polaco. Lo que se contó esa tarde en los periódicos fue la historia de una agresión del ejército polaco en territorio alemán. Esa madrugada, Alemania invade Polonia. El 1 de septiembre de 1939. Pasarán 2 días para que Inglaterra y Francia le declaren guerra a Alemania. La Segunda Guerra Mundial fue el evento sin duda que de mayor manera cambió el mundo, oriental y occidental, y lo plasmó hacia lo que es hoy en día nuestro mundo. La política, la geopolítica, la economía y la retórica también siguen viviendo y trabajando bajo las reglas que los países que ganaron le impusieron al mundo entero al acabar el conflicto. Y como dijo un gran sabio, el viejo mundo se muere, el nuevo mundo tarda en aparecer, y en ese claroscuro surgen los monstruos. Y quizás nunca salimos de ese claroscuro. Muchas gracias por haber escuchado este capítulo del podcast Historias felices y tristes de Occidente. Hasta el próximo episodio. No te lo pierdas.